Vamos a entrar, la primera siembra, como les he hablado, yo tengo esto, quiero ser muy rápido, la siembra del Padre por amor. La primera siembra que tú y yo vemos es la que el Padre dio, Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿lleva qué? ¿Cuántos saben que el Padre, la primera siembra la hizo el Padre porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo? Pero Él siendo el verbo de Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero luego el Padre lo manda a esta tierra, a hacerse hombre. Pero Él fue el grano de trigo que tuvo que caer a tierra. ¿Y qué? Y morir, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero Él murió, pero al tercer día resucitó. Y aunque usted no lo crea, usted y yo somos el fruto de la aflicción de Cristo. ¿Dónde está el fruto de la aflicción de Cristo aquí? Entonces, el Padre nos enseñó que cuando Él sembró, no dio cualquier cosa. Él dio su primicia, Él dio a su Hijo. Y Él no dio sobras, Él no mandó un ángel a morir, Él mandó a su propio Hijo, lo que más valía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, entonces acompáñenme. Hay otro campo. Entonces, todo en Dios es tres cosas. Nuestra economía no tendría problemas si nosotros aprendiéramos estas tres cosas. Primero, primicias. ¿Para qué son las primicias? Para Dios. Lo primero que recibas, dalo para Dios, pero dalo con alegría, con gozo, con reconocimiento, por honra y con amor, porque la motivación vale. No por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama y bendice. Entonces hazlo por honra. Honra a Jehová con tus primicias. Hazlo con gozo, hazlo por amor, porque el Padre por amor lo hizo. Entonces, luego, cosecha. ¿Para quién es la cosecha? Es para todos, para nosotros, para que con esa cosecha tengamos para pagar casa, pagar gasolina, pagar vehículo, bus, lo que sea. Pero míreme, también para tucún, para comer, y para todo lo que relacionado de entre la cosecha, también te entra el ahorro y te entran muchas cosas que uno debe aprender. Pero el rebusco, ustedes le llaman rabiza, y la rabiza es lo que queda. ¿Ha visto los racimos de guineo que quedan unos guineitos así? Y usualmente la rabiza, ¿a quién se le deja? Al necesitado. Entonces a Israel le enseñaron, al pueblo, que las primicias eran para Dios, que la cosecha era para ellos, su familia, pero el rebusco era para el necesitado. Entonces, desde el principio, hermano, Dios, en lugar de enseñarle a otro pueblo como otros pueblos que lo que hacen es pedir, lo primero que Dios le enseñó a su pueblo, a Israel, no fue pedir sino dar. Y nuestra cultura, fíjese que en nuestra cultura nos enseñan a pedir, dame, dame. Pero en Israel desde chiquitos le enseñan no solamente a dame, sino dar. Por eso yo les insisto, papás que están aquí, si trae el domingo a su niño a la escuela dominical y si usted le da 10 pesos, dele 10 pesos en moneda de 10 pesos y dile 9 son tuyos, pero uno lo vas a echar, aunque sea un peso, pero enséñale a diezmar. Porque desde ya su economía está rompiendo todas esas pobrezas y esas miserias. Yo insisto en esto, hermano, que cuando uno aprende desde chiquito algo y se lo enseñan bien enseñado y lo hace uno con gozo. Fíjese que el pastor José Arturo, discúlpeme que diga eso, pero tal vez aquí lo conoce. Pero fíjese que José Arturo, de lo poquito que tenía cuando un jovencito, él agarraba y apartaba su diezmo. Fíjese que ya conocían que creo que si era un peso que le daban en aquel entonces, ya sabían que él iba a dar 10 centavos de diezmo. Acuérdense que un peso antes valía. ¿Me está siguiendo? Ok, entonces el rebusco para el necesitado. Hermano, si uno utiliza estos principios divinos de primicia, cosecha y rebusco, nunca va a faltar nada. Óigame, le estoy hablando como debo hablarle, porque voy a ir muy rápido,
pero quiero hablarle de principios divinos, aprendiendo a dar las primicias. Fíjese que Dios le enseñó a Israel, Deuteronomio 26, verso 1, le dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y ¿qué? Y la habites. Note que son tres cosas. Una cosa es entrar a la tierra prometida, otra cosa es poseerla y otra cosa es habitarla. Entrar, poseer y ¿qué? Y habitar. ¿Ha visto gente que, por ejemplo, en Israel hubo una tribu que entró a la tierra prometida, pero al ratito se devolvió otra vez al desierto? ¿Y sabe por qué se devolvió al desierto? Porque dice que habían dejado ganado, habían dejado carne atrás. ¿Conoce gente que entra a la tierra prometida pero por la carne se vuelve al desierto? Entonces yo vengo a hablarte y a decirte que Dios le dejó esto a Israel. Y cuando le dijo: cuando entres en la tierra prometida. ¿Y cuando entra uno en la tierra prometida? Cuando uno tiene a Cristo. Canaán era el lugar donde Dios metía a su pueblo para cumplir sus promesas. Canaán es donde Dios cumple sus promesas. Un día nos sacó de Egipto, de la esclavitud del faraón, entiéndase, el diablo. ¿Cuántos fuimos esclavos en delitos y pecados? ¿Y cuántos estuvimos muertos en delitos y pecados? Pero Él nos dio vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces los mete a la tierra prometida. Ahora ya es el otro etapa, tierra prometida. Pero para eso, hermano, hay que atravesar el Mar Rojo, hay que salir de Egipto. ¿Me está siguiendo? Después hay que atravesar el río Jordán. Y es Jordán nos habla, porque hay gente que no entra a la tierra prometida porque no ha atravesado el río Jordán. ¿Alguien sabe quién, siendo el dueño de todo, descendió al río Jordán? ¿Quién descendió? Cristo. Y siempre le he dicho y se lo quiero insistir: Jordán significa lugar bajo, lugar de humillación. Hermano, tendría que entender usted que el Jordán es un río que va a dar al Mar Muerto, y el Mar Muerto es el lugar más bajo de la tierra. El hermano Pocho, creo que fuimos al Mar Muerto, pero mire, le puede testificar, de verdad, uno flota en el agua, pero no es porque el agua es densa, porque aunque usted se meta en qué sé yo, una piscina de aceite grado 40, 60, se hunde. No, ahí es como está la presión atmosférica, y como es tan bajo, la misma presión te saca, fíjate. O sea, ¿verdad, Pocho? Que hasta uno se puede poner encima del agua a leer. Sentarse uno, de verdad. Mire, Pocho, ¿sí o no? Entonces, mire, entonces, ¿pero qué quiere decir? Lugar bajo, lugar de humillación. Que muchas veces, hermano, hay gente que no está dispuesta a humillarse, a romper eso. Yo conozco gente que no entra a la tierra prometida porque no quiere perdonar. Yo conozco otros que no entran a la tierra prometida porque no piden perdón. Gracias por el amén. Pero en el nombre de Jesús, atravesemos el río Jordán, que también nos habla de bautismo con Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús, se oyó una voz arriba que dijo: este es mi Hijo amado. Y vino el Espíritu Santo, ¿se recuerda? Y ahí comenzó su ministerio. Necesitas de la unción del Espíritu Santo para entrar a la tierra prometida. Pero luego, cuando se entra, uno dice: una cosa es entrar y otra cosa es permanecer. Y por eso me gusta mucho este proverbio. Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de ¿qué? Del mal. Fíjese que este es un texto en Proverbios que me gusta mucho. El que me oyere. Pero si uno está oyendo, hermano, comentarios negativos: el gobierno de la lengua. Y ahora que vienen cosas políticas, hermano, y que esto y que dicen y que quitan y que ponen miedo y hacen, y ellos mismos rumores y todo, hermano. Y no me refiero solo a un programa, me refiero a la naturaleza de la lengua del hombre, que te turba. ¿Por qué no oyes al Señor? Eso te hace a ti y a mí habitar confiadamente, vivir tranquilos, sin temor de ¿qué? Del mal. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el principio del miedo es temor del mal.
El principio del diablo. Imita. Verso 2: entonces tomarás, ya que entres a la tierra prometida, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Note que para poder dar primicias había que entrar, había que poseer algo. Entrar, poseer y habitar. Entonces dice que tomarás de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. ¿Eso qué quiere decir, hermano Fernando? Que no es donde a uno se le pegue la gana, es donde habita su nombre, donde es su casa. ¿Cuántos están en la casa de su Padre? Aquí hay abundancia de pan. Entonces déjeme explicarte, porque es para Dios que se está haciendo eso. Eso era la ordenanza para Israel físico, y entonces a nosotros nos queda como principio divino al Israel espiritual de Dios. ¿Qué más decía? Entonces mire, el mundo enseña a pedir, siempre le enseñan a pedir, pero Dios le enseñó a su pueblo a dar. En cada nueva etapa, en cada estación, en cada año, Dios le enseñaba que en lugar de pedir, ¿qué? Diera. Yo le he contado esto, pero déjeme solo compartirle este testimonio. Estaba en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, y un grupo de hermanos, un hermano muy dinámico, fue y habló en una iglesia enorme que se llama Victory. Iglesia preciosa, hermano, con un avivamiento hermoso. Y entonces llegó y pidió hablar con el pastor para ver si les alquilaba un cuartito, un aula, porque ellos eran como 15 o 20, que dentro de la iglesia le alquilara un solo saloncito, un aula, una iglesia grandota. Entonces llegó y el pastor habló con él y entonces lo entrevistó. Después le dijo: ven tal día. Llegó y le comenzaron a hablar y comenzaron a orar, y el pastor vino e hizo lo siguiente: agarró y le dijo: ok, tú estás pidiendo un cuartito, yo vine un día como tú a pedir un cuartito también a una iglesia y no me lo dieron, y después fui con otro y no me lo dieron, pero después fui a una tercera iglesia y el pastor me dijo: ¿sabes cuál es tu problema? Que tú pides un cuartito y no pides la casa de Dios. Y entonces le dijo: pero como yo cometí ese error, te lo quiero que tú no lo cometas. Aquí están las llaves, aquella va a ser tu oficina y vas a usar el templo. Pero hermano, el templo era como para 700, 800 personas, con equipo de sonido, con micrófono. Y me recuerdo que entonces le dice él: no, pero mire, ok, puedo usar eso, pero voy a comenzar en un aula, porque si no, imagínese un grupito y entonces le dijo él: como quieras, pero tengo una actividad donde va a venir un pastor de afuera y vamos a invitar personas. Y entonces me invitaron y llegaron como unas 200 gentes a la iglesia. Ahí fue donde por primera vez yo vi los micrófonos inalámbricos, pero el micrófono inalámbrico que usaba el pastor costaba $5,000. Y oiga, ¿qué pastor? Nos dijo: usen todo, hasta su inalámbrico. Y le dije: mira, hermano, perdona, pero a mí se me hincha la boca con eso. No va a ser que se dañe, mejor déjame con esto, porque me entiende, no va a ser que lo dañe uno, ¿verdad? Porque era el de él. Pero para que usted vea el corazón. Y me impresionó ver unos ancianitos, que eran los que limpiaban la grama, cortaban, unos viejecitos, eran los que cuidaban el templo, fíjese. Estaban ya jubilados, sin embargo, la grama cortadita, los árboles pintaban, hermano, los viejitos, como 8 o 10 viejitos, pero mire, bueno, los viejitos. Y entonces, al final yo quise decirle al pastor que gracias por prestarnos eso, pero no estaba él, y esos viejitos pertenecían a la junta directiva. Y entonces llamé a uno de ellos, que era el principal, y le dije: mire, en el nombre del Señor Jesús, yo quiero darle gracias por el pueblo latino, porque nos prestaron sus instalaciones. Gracias por permitirle a esta gente que use esto y que predique para que se salven almas. Y entonces vino él y me dijo: el pastor dio toda la orden, que esto era de Dios, y que ustedes le pertenecen a Dios y es de ustedes también.
Wow. Pero entonces me dijo, pero yo te quiero dar un consejo. Yo veo que tú vas a muchos lugares y veo que vas a muchas iglesias, pero entonces diles algo. Tú sabes que esta iglesia se tuvo que hacer de nuevo, pero una parte es nueva, pero hay una parte de atrás que es la antigua, y esa la construimos nosotros. Pero tú sabes lo que nos enseñaban a nosotros, nos daban 10 centavos y nos enseñaban que todos los domingos nosotros dábamos nuestro diezmo de los 10 centavos y nos enseñaban a dar 1 centavo. Desde que éramos niños dábamos, y me dijo, el problema de ustedes es que los acostumbran a pedir. A nosotros nos enseñaron a dar como Dios le enseñó a Israel, y por eso nunca nos ha faltado nada. Yo bendigo esta congregación para que en el nombre de Jesús siga ahí aprendiendo a darle a Dios. Amén. Ese aplauso a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hechos 20:35, más bienaventurada cosa es que dar que recibir. Y hermano, esto tremendo. Dice, en todo he sido enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de ¿quién? Del Señor Jesús, que dijo. Y si usted va, no aparece donde las dijo, pero las dijo y quedó registrado ahí que él dijo, más bienaventurada cosa es que dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no me vaya a salir como el hermano Sócrates allá, que cuando yo le dije ese texto, me dijo, pastor, ese es el texto de un boxeador. Más bienaventurado es dar que recibir. Que ese siempre sale con sus cosas. Pero yo vengo hoy a hablarte y a decirte de verdad, hermano, ¿cuántos sabemos que es más bienaventurado dar que recibir? Ahora, he aquí os he traído las primicias del fruto de la tierra. Deuteronomio 26:10. Que me diste, oh Jehová. Y dice, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de ¿qué? De Jehová tu Dios. El dar la primicia no era algo físico, era espiritual. ¿Cuántos saben que la adoración no es física, sino es espiritual? ¿Acaso no busca el Padre verdaderos adoradores que le adoren en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, hermano, nosotros separamos eso. No, esto es espiritual. Cuando usted pasó ahí y lo que usted haya hecho, eso no es solamente físico, eso es espiritual. Las primicias eran parte de la adoración a Dios, nunca estuvieron separadas. Cuando tú das aún tu ofrenda, tu diezmo, eso es parte de tu adoración, porque le estás dando parte de tu tiempo. O no te pagan por horas, por días, o no te pagan por semana, entonces le estás dando. Tu primicia es para Dios. ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos? Juan 4:23 nos dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que ¿qué? Entonces, cuando usted trajo sus primicias, usted le estaba adorando a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Todopoderoso? Ahora vayamos rápido al ejemplo máximo. Nosotros tenemos el ejemplo máximo. Jesús jamás nos va a pedir nada que Él primero no haya dado. Entonces a mí Dios nos pide nuestras primicias porque antes Él nos dio su primicia. ¿Cuántos saben que Él nos dio a su Hijo que era su primicia? Entonces ahora viene claves para traer esas primicias para Dios. Hay claves. Miren, ¿dónde están las hermanas o los hermanos que cocinan rico aquí? Levante la mano. Levante la mano el que cocine rico. Vamos a ver si es cierto. Voy a venir un día aquí. Ok. Pero yo le aseguro que cada uno tiene sus platos preferidos, ¿sí? ¿Verdad que hay unos que les gustan las pastas, otros que les gusta el sancocho, otro que quizás el chivo, qué sé yo? Pero le aseguro que el que sabe cocinar bien, de alguna manera sabe mezclar los ingredientes. Y aunque usted me ponga la receta a mí o a cualquiera, se la pone en una hoja y hace lo mismo y le da lo mismo, no le queda igual. ¿Verdad que es una gracia eso? Entonces hay claves también, hermano, para dar tus primicias.
No solo es de darle, echarlas. ¿Me está entendiendo? Es como que agarre un poco de sal, haga tal cosa, y hago lo mismo y usted ni se lo toma ni yo. No le va a pasar una vez que me metí a hacer unas galletas. Estaba el hermano Milton aquí y me empecé a hacer unas galletas, pero que si en lugar de polvo de hornear, no sé qué polvo le eché. Porque yo, según yo, que era polvo de hornear. Mire, las galletas eran tan duras que ni el hermano Milton ni yo no la pudimos comer. Entonces tenía un perrito y se la di, ni el perro se las comió. Ay, Dios mío, mejor me dedico a pastor. Veamos Caín y Abel. Quiero darle un consejo y un secreto a esta casa. Este es un consejo de bendición. ¿Cómo debo traer mis primicias? ¿Cómo debo traer algo a Dios? Génesis 4:3 nos da el ejemplo. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Y tantas veces lo he dicho, pero lo quiero repetir. A mí no me es molesto decir las mismas cosas. Caín, diga conmigo, trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Si usted busca la palabra una, en el original es algo que es como sobra. Es como cuando le queda comida y trajo una sobra y se la da al perro o se la da a cualquiera, una sobra, ¿me entiende? Algo que sobró. Esa es. Entonces él trajo lo mejor o la sobra. Entonces Caín, hermano, trajo una sobra. Y la palabra traer ahí que se utiliza, mire, es minja, de una raíz que no se usa. Significa dividir en porciones, otorgar donación o limosna. O sea que cuando él le trajo lo mejor de la tierra, no fue el problema que fuera de la tierra, porque él era agricultor. Pero el problema fue que él lo que le trajo fue una porción, una donación o una limosna. Por eso a Dios no se le da limosna, a Dios se le da ofrenda, a Dios se le da primicia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo me emociono con esto, hermano, porque la verdad que aquí hay un principio muy espiritual. Hebreos 11:4 nos habla en el otro caso, Abel, Caín y Abel. Por la fe, lea, Abel ¿qué? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces ahora veamos. El primero trajo una porción, una sobra, por cumplir, traer. Pero dice que lo hizo con fe. Caín entregó su porción de la tierra con fe. Ahora veamos los ingredientes que atraen el corazón de Dios y que lo hacen, porque dice ahí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, ¿qué hace Dios? Habla por ella. Fíjese que Dios todavía se recuerda de la ofrenda que le trajo a Abel. Entonces, ¿por qué? Número uno, porque dice que le mezcló fe. Cuando tú des, da con amor, con gozo, ¿sí? Da por honra, da por reconocimiento, pero también da con fe. Esos son los ingredientes, con fe. Entonces, pero luego la palabra ofrecer. ¿Se recuerda que Caín trajo? ¿Se recuerda? En cambio, mire esta, ofrecer. La palabra que se utiliza es próspero. Y tantas veces le he dicho esto, hermano. ¿A qué le oye? ¿A qué le suena en español próspero? Prosperidad, próspero. Llevar hacia, guiar, conducir específicamente a Dios. Ofrecer, presentar, rendir, acercar. Esa palabra ofrecer no se utiliza para ofrecerle, por ejemplo, le digo, Pocho, te ofrezco una taza de café. No usaría la palabra próspero. Podría usar otra, pero ofrecer es únicamente para Dios. Entonces decirle, Señor, esto no es para nadie más. Te saco tu plato aparte. Esto es para ti, te lo ofrezco. Y lo hago con fe, lo hago con gozo. Wow. Vamos rápido, hermano. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué trajo? De lo más gordo de ellas.
Y miró Jehová con agrado a Abel y ¿a quién? O sea que Dios mira lo de aquí y mira lo de aquí. Dios mira el corazón y mira lo que hay en tus manos y lo que hay en mis manos. Entonces fíjese que tantas veces lo he dicho, pero cuando esto, hermano, esto nos hizo a nosotros ser diferentes en Dominicana y arrancar y romper esa rutina de que para Dios se daba cualquier cosa. Ahí fue donde aprendimos nosotros años atrás. Y el pastor, él tenía ovejas, diga conmigo ovejas. Si él era un pastor de ovejas, tenía ovejas, pero esas ovejas habían chiquitas, grandes, delgadas, gordas, de todo. Pero luego dice que dentro de esas ovejas había primogénitos, o sea, los primogénitos. Fíjese que hay un hermano aquí que hoy en esta actividad de primicias trajo a su primogénito. Unos hermanos trajeron a Noah su primogénito, el primer nieto que Dios les da. Gloria a Dios. Pero en este caso eran los primogénitos de las ovejitas, ¿sí? Y dice que dentro de esos primogénitos, ¿qué buscó? Lo más gordo, dentro de los primogénitos. Entonces, dentro de las ovejas buscó los primogénitos, y dentro de los primogénitos buscó los más gorditos. Entonces, ¿qué le dio a Dios? Lo mejor de lo mejor. A ver, ponga su mano y diga: Señor, yo voy a dar lo mejor. Ahora la otra mano, de lo mejor. Ahora el mejor. Eso cambió, hermano. Fíjese que cuando llegan las gentes de afuera, ven eso y cualquier persona y dice: pero esta gente lo hace con excelencia. Usted note que de alguna manera, hermano, con nuestras virtudes, defectos, pero tratamos de hacer lo mejor de lo mejor para el mejor. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y no la miró porque Caín trajo, Abel ofreció. ¿Quieres tú bendecir a la persona que está a la par y decirle: te bendigo para que en el nombre de Jesús tú ofrezcas, nunca traigas, ofrece? ¿Me entendió? Porque traer es traer la sobra, darle como lo que le sobra. Y es la mayoría de gente le da las sobras de su tiempo, le da las sobras de todo, pero no le da su ofrenda. Porque ofrenda viene de ofrecer. Traer es limosna. Ofrecer viene de ofrenda. El Señor ve a la persona y a su ofrenda y se agrada de aquel que le ofrece sus primicias. ¿Dónde está la gente que le trajo sus primicias? Amén. Deuteronomio 26, verso 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios y te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí. ¿Qué? Hermano, quiero insistir porque volví a repetir el texto. No es donde se le pegue a uno la gana, es donde se invoca el nombre de Dios, y es la casa. Hay cuánta gente que dice: si yo doy allá, doy, usted dé donde usted quiera, pero las primicias son para Dios y es en su casa. Nehemías 10:35. Y cada año traeríamos a la casa de Jehová, lea, ¿las qué? Las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto del árbol. ¿A dónde había que traerlas? ¿Y cuántos estamos en la casa de Jehová? Qué lindo, ¿verdad? Que no era en cualquier lugar. Entonces, ahora viene claves para utilizar nuestra cosecha. Ya vimos las primicias para Dios, ahora nuestra cosecha. ¿Cuántos quieren saber cómo usar su cosecha, lo que Dios les da? Hermanos, sabiéndolo usar, mire, abunda y sobra. Porque muchos problemas financieros no son problemas de dinero, sino de administración del mismo. Gracias por el poco amén. Bueno, primero, ¿cómo debo hacer la cosecha? ¿Para quién son las primicias? Y la cosecha, ¿cómo la debo administrar? ¿Quiere verla? Bueno, la Biblia nos enseña, esto es Biblia, hermano, no estamos yendo a nada más. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos del 7 y 8, nos dice: manda también estas cosas. Oiga, esto lo enseñaba la iglesia al principio. Manda también estas cosas, que sean irreprensibles,
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que ¿qué? Entonces, dentro de tu cosecha, ¿a quién es lo primero que tienen que ser bendecidos? Tu familia, tu casa. Tienes que proveer para tu casa. Esa es la primicia fue para Dios. Pero la cosecha ahora, ¿cómo la vas a? Para que te abunde, te multiplique, te la bendiga Dios. La cosecha es, primeramente tienes que pensar en tu casa, en tu familia. Hay gente, hermano, que le da a todo el mundo. ¿Y su casa? ¿Conoces a gente que en los colmados bebiendo, invitando hasta el que no conoce? ¿Y la familia muriéndose de hambre? Eso es peor que un infiel. Entonces, tu casa, bendice tu casa. Amén. ¿Qué más, hermano Fernando? Santiago 5:1, oiga cómo dice esta versión. Ahora escúchenme ustedes, los ricos. Aquí está hablando a la gente de dinero, no a la iglesia de los ricos. Lloren, griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Porque lo va a decir el rico, hermano. Cuando llegue allá arriba, le van a preguntar qué hiciste con Cristo. Y si no tuvo a Cristo, también le van a decir, ¿y qué hiciste con lo que yo te di? Porque al que más se le da, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores, y el Señor Todopoderoso así ha oído las protestas de ellos. Hermano, yo cuando leí esto, porque déjeme aquí mejor en esta más grande, ustedes no le han pagado ¿qué? El sueldo a sus trabajadores, y el Señor Todopoderoso ha oído protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios. Óigame, hermano, yo le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que un rico que se muera, hermano, sin Cristo, tenga compasión de él? Porque entonces, ¿para qué le dieron tanto? Digan amén. Y allá le van a decir qué hiciste con todo lo que le robaste a la gente. Eso lo dice la Biblia. Entonces, hermano, está hablando que uno tiene que ser equitativo con las personas y tiene que tener un orden. Fíjese que a ellos les manda que paguen el sueldo como debe ser a los trabajadores. Si le prometió algo, tiene que ser sí. Pero también a nosotros, los que recibimos un sueldo, así que páguenle a cada uno lo que deben de pagarle. Ya sea que se trate también de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Entonces ahora nos manda a los que recibimos un salario, un sueldo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que pagar qué? Impuestos. Ay, que no me gustan. ¿Y por qué cree que se llaman impuestos? ¿A quién le va a gustar pagar? Ay, que se lo roban. Problema de ellos. Miren, yo se lo voy a decir, hermano, problema de ellos. Pero yo veo ahora, hermano, fíjese que estaba en Guatemala, entró un nuevo presidente porque hizo Dios algo increíble. Guatemala, hermano, estaba siendo empobrecido. Se estaban robando más del 30% del presupuesto. Hospitales muriéndose de hambre. ¿Cómo se llama? Medicamentos falsos. Fíjense que se murieron no sé cuánta gente porque las pastillas y todo, y era falsa, hermano, y era toda una mafia. Y metieron al director de toda de salud, se fue preso, toda la gente, a todos los ministros, al presidente, a la vicepresidenta. Tenía una mafia, hermano. Y ahora que entró el nuevo, a un montón de ministros, 12 ministros que estaban todavía y no los podían meter presos, pero ahora como ya no tienen impunidad, ahora están siendo juzgados y de una vez presos y quitarles todo lo que se robaron. Nunca ningún país en el mundo lo había hecho. Pero yo le voy a decir una cosa, había un pueblo que oraba, porque eso solo Dios lo puede hacer. Ahora entró uno que espera, que es cristiano y que Dios lo puso, hermano, porque ese estaba de última. ¿Sabe cuánto gastó él aquí entre nosotros en campaña política? Se lo digo en pesos dominicanos. No llegó ni a 500,000 pesos en su campaña.
Pero ¿sabe cuánto había gastado el otro, el que era el gobierno anterior? ¿Sabe cuánto había gastado? Más, para que tenga idea, más de 100 y pico de millones de dólares. Y agarraba y sacaba fotocopias del lado de la gente, y la gente sacaba copias y hacía, yo no sé cómo fue, y orando. Pero yo lo que te quiero decir es que pague sus impuestos. Pague sus deudas, si las puede pagar. No tengas deudas pendientes con nadie, a no ser el de amaros unos a otros. De hecho, que a quien ama al prójimo ha cumplido ¿qué? Pero muchos de nosotros recibimos, y lo primero, hermano, si debes, paga. Sal de la deuda, hombre. Amén. Y junta y paga eso, para que no te estén cobrando tanto interés. Gracias por el poco, amén. Usted no se esperaba que la prédica iba a ser así, pero mire, yo tanto le he contado que la persona que colabora con nosotros en el oficio, le digo, se quejaba todas las veces que llegaba los lunes: don Fernando, el arroz volvió a subir tanto, el aceite no sé tanto. Mire, yo me sabía todos los lunes que había subido. Entonces un día me pongo a leer el periódico y ella me dice los precios del aceite, el galón y el arroz. Yo no compro, es mi esposa que se encarga de eso, yo no sé precios. Pero entonces digo, veo el precio acá y digo, pero esa señora me dijo que costaba tanto el galón, tanto el... Y es que está más barato. Y le digo yo, mire, pero este supermercado tiene un precio, 10 libras de arroz por tanto, un galón, medio galón de aceite tanto. Y lo que usted me está diciendo, aquí cuesta lo que usted compraría un galón de aceite, usted me está diciendo que compra la mitad. Y entonces, mire, ¿por qué no va a este supermercado? Ay, don Fernando, porque ese es en ese supermercado, pero yo cojo fiado. Iba a ser ahora cuando venía su doble sueldo. ¿Y por qué no ahora que le pagamos el doble sueldo, usted sale, paga y compra? Y me ay, don Fernando, es que mi abuela cogía fiado, mi mamá fiado, yo cojo fiado, y ya mi hija que se acaba de casar coge fiado. Discúlpeme, pero el gobierno tiene la culpa de eso, de la pobreza de ahí. Obama tiene la culpa. Hermano, es que también hay que entender que son cosas que uno debe romper toda esa miseria. Hay gente, hermano, que se mete a prestar dinero sin tener, solo porque que otro compró algo y ser comparón, y se mete a un rédito que te lo cobran. Gracias por el poco, amén. Paga lo que debes. ¿Acaso no dice la Biblia que uno se hace esclavo del que le presta? No me mire mal, pero yo vengo a hablarle la Biblia lo que dice. ¿Qué hago con mi cosecha, hermano? Pague sus deudas, pague sus impuestos, y va a ver cómo le va a sobrar todo. Ya va a ver, porque el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo... Y eso nunca lo he predicado allá en la privada 40, pero aquí lo vengo a predicar. Una hermana muy humilde, pero me recuerdo que de alguna manera inició. Pero un día llegó, hermano, no sé dónde consiguió. Ella se enteró que a mí mi fruta preferida es la guanábana, y me consiguió una guanábana de Canaán. Pero una cosa, hermano, nunca había visto una guanábana de ese tamaño, y me la da. Y le digo, ¿y por qué no la usa usted para su familia? Y me dice, hermano, mire, a mis hijos no les gusta mucho, a mí me gusta un poquito, pero yo pensé en usted. Pero le digo, ¿usted tiene necesidad? No, hermano, me dijo, usted tiene deseo y siempre le ha gustado, yo quiero dársela. Fíjese, hermano, yo le voy a contar aquí en confianza. A mí me dolió el corazón recibirla, porque yo dije, ¿por qué no se la da a sus hijos?
Pero bueno, la dio. Bueno, mire, Dios desató a esa mujer, porque lo que por años había ocurrido, ella tenía 2 hijos, nunca el marido le quiso dar un centavo. Y el hombre, míreme, pero ella también de orgullosa, que yo los y no quiero nada para no darle el gusto. Hasta que un día la llamé y le dije: venga para acá, usted por orgullosa, pero su papá tiene dinero, póngale, llámele, vaya con él, póngale una ley. Hay una ley que le pase siquiera para la educación, ¿o no? Y que le pase para... No, porque entonces se van a gloriar, porque yo ya los llevé a esta edad y que no sé cuánto. Sí, ya los llevaste a esa edad, pero con carencia. Hermana, no le niegue lo de sus padres, y en el nombre de Jesús. Pero fíjese que ella dio eso, y eso le desató, hermano, sin ir, lo toca Dios al hombre. Le compró una casa, le dio para toda la educación de sus hijos, le dio su sustento y consiguió trabajo. Y no porque haya hecho eso, es que la economía, hermano, es esto. Lo que pasa es que estamos queriendo aprender tantas cosas, pero no hemos aprendido a manejar lo que Dios nos ha dado. Vamos, joven. ¿Dónde está la gente joven? ¿Aquí? Pero esa segunda parte ya no. Perezoso. Fíjate en la hormiga, fíjate cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. ¿A quién nos mandaron a ver? ¿Y las hormigas trabajan o no trabajan? El que no trabaje. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. ¿Qué hace en el tiempo? ¿Qué hace en el momento que tiene que guardar la comida? La guarda. ¿Cómo estarán esas hormigas en la parte noreste de Estados Unidos, que en el verano pudieron guardar la comida, pero con una tormenta de nieve que en Maryland se espera 2 pies de altura? ¿Usted sabe lo que son nieve de 70 centímetros? ¿Y las hormigas? ¿Y la que no trabajó y no guardó? Pero las que guardaron ya están allá abajito. Aprende a guardar. A nivel que, como te amo tanto, que esa la conocí hoy chiquita, no tengan pena. Sabes que mi mamá venía y nos compraba una alcancía, y venía y nos decía: bueno, amigos, ¿quieren algo para fin de año? ¿Quieren? Sí. Entonces venía y nos decía: ok, tomen este dinero, pero vamos a meterlo a la alcancía. Esto es para ustedes, pero este es para la alcancía. Nos dio hábito de ahorro. Y yo te quiero decir que eso es una bendición. Porque en el tiempo del invierno, amén, lo dijo el Señor. Terminemos. Vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado ahora es cómo poner el rebusco para el necesitado. Y yo quiero ahora poner un equilibrio en esto. Dice el mayordomo, Vos vio a Ruth, y entonces vos le dijo al criado, al mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella recogiendo espiguitas, era pobre, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntarla a los segadores entre las gavillas. Entró pues, y lea por favor, ¿lo alcanza a leer? Y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por aún un momento. Solo antes que se me olvide, Ani, comprar esas alcancías y que ahorren. Ya tienen, sigan ahorrando. Y después te vas a dar cuenta que va a poder un momento ocurrir lo que pasó en Maryland, que yo di esta enseñanza, y vinieron los muchachitos, se agarraron y comenzaron a juntar alcancías y a juntar dinero, y dieron para ProTemplo, hermano. ¡Wow! Mire, yo hubo un muchachito que juntó, hermano. Tenía él juntando y juntando, y juntó, tal vez usted se va a reír,
pero él juntó $20. Y tal vez usted se riera de la cantidad, pero eran $20 para un niño. Y $20 son $20 en cualquier lugar. Y más si se va a la tienda del dólar. Se va a una tienda del dólar. Y entonces el niño estaba ilusionado. Pero fíjese, cuando oyó eso, agarró y le dijo: esto para el Señor. Pero mi hijo, da algo. No, todo para el Señor. Y lo dio, hermano. Y nadie se enteró. Fíjese que de alguna manera lo vio. Sí, lo vio la familia, ¿verdad? Pero alguien comentó. Y el abuelo, que no vive con ellos y todo así, cuando vio eso, lo tocó Dios y le mandó $2,000 al niño. ¿Por qué le dieron? Ahora vengo a decir, porque ella estaba necesitada, pero estaba trabajando ¿desde cuándo? Desde la mañana hasta la tarde. Entonces hay gente que solo se acostumbra a pedir, y el rebusco es para gente que trabaja, que tiene necesidad. No gente que pasan 20 años y siempre tiene necesidad porque nunca quiere trabajar. Porque tiene un dicho: es que qué rico es descansar y después de descansar no hacer nada. Note, y Pocho sabrá quizás, pero miren, allá en la privada número 40, hermano, cada culto llegaba siempre una gente al final que quiere hablar con usted, pastor. Pero al final, hermano, y que tengo una necesidad, que no sé qué, que tengo enferma no sé quién, y que necesito para medicina, hermano, eso era. Y yo, sí, ¿por qué vino hasta de último? Porque si yo lo hubiera visto que de verdad hubiera entrado al principio alabando y adorando. Cuidado con los gabaonitas que te enseñan los zapatos rotos para engañarte. Es gente que trabaja pero que tiene necesidad y hay que ayudarla. Ese es tu rebusco. Que si no tiene trabajo es porque no puede. Pero hay gente que no puede porque no quiere. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Y le dio el rebusco. Entonces, ¿cuántos anhelan ser bendecidos más? Primicias, ¿para quién son? Cosecha, ¿para quién es? Para tu familia y todos. Y el rebusco para el necesitado. Entonces terminemos. Mira bien el campo, que siguen, síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y le dio su rebusco. ¿Vos fue bendecido, sí o no? A ver, ¿vos fue bendecido, sí o no? Sí, porque se casó con Ruth. Y después de vos, ¿quién vino? Se casó con Ruth. Y después vino Salmón. Y después vino Isaí. Y después vino David. Ok, los campos de siembra. Nosotros mismos, ¿qué estás sembrando? Siembra cosas buenas en tu vida y vas a tener buenas ideas. Piensa frases que te edifiquen, que te animen, hermano. Hasta las películas, hombre. Si vas a invertir el tiempo en una película, busca algo bonito, algo que te dé, algo que te aporte, no que te deje peor. Nuestra familia, yo bendigo en el nombre de Jesús, hermano, para que ese campo sea bendecido, tu vida, tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tu congregación. Amén. La obra misionera. Amén. Y el quinto campo, el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros. ¿Dónde? Entonces ¿dónde se puede sembrar y dónde se pueden hacer tesoros? ¿Cuántos han visto que piratas, incluso en estas aguas y en esas zonas, piratas robaron tantos tesoros y los fueron a esconder a un lugar y al final se murieron? ¿Y qué? Porque donde estuvo su corazón, ahí estuvo su tesoro, pero se murieron. Pero tú y yo podemos hacer tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Lee, por favor, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hágalo para Dios, siembra para Dios.
un escobazo que hagas para Dios, lo que des con amor para Dios, eso allá arriba te lo están en el libro de las obras, y tu galardón tendrá que ver con tu tesoro que hiciste en el cielo. Póngase de pie, yo quiero ministrar algo. Jesús dijo: yo os digo, ganad amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando ellas os falten, os reciban en las moradas eternas. Nos enseña esto en las iglesias. Yo tengo 38 años de que Jesús llegó a mi vida y nunca he oído esta enseñanza, porque quizás alguno dirá: las riquezas injustas. Y entonces hoy es gente de las riquezas injustas, es gente que tiene riquezas por narcotráfico. Pues yo te vengo a decir que lavado de dinero, cuando en el tiempo de Jesús no había ni narcotráfico ni lavado de dinero. Las riquezas injustas fue que alguien se lo robó. No. Jesús alabó la acción de un mayordomo infiel que dijo: cavar no puedo, mendigar no puedo. Mentiroso, porque sí podía cavar y sí podía mendigar, pero era orgulloso. Y dijo: ya sé qué haré, antes que me quiten el puesto, mi jefe. ¿Cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite. A ver, pon 50. Entonces ya le estaba dando para que después: mira, yo te bajé 50, dame mi comisión. ¿Cuántos? No sé qué, 80, pon 80. O sea, ¿me entiende? Y Jesús alabó el trato sagaz de los de las tinieblas, trato sagaz con sus semejantes. No que hagamos eso nosotros. Y dijo: porque si ustedes son inteligentes, ustedes van a pensar en el día de mañana. Y el día de mañana es que un día no estaremos aquí, sino estaremos allá. Y hay muchas cosas. ¿Cuánta gente ha conocido a Cristo aquí, en este templo? Levante la mano el que aceptó a Jesús aquí y ha conocido a Cristo. Mire cuántas. Wow, wow. Dios los bendiga de verdad. Ahora yo les hago una pregunta: ¿y usted cree que si no hubiera habido templo hubieran venido? Bueno, quizás los hubiera tocado donde sea, pero y el que aportó para esto y que trabaja y le sirve a Dios haciendo las cosas, que haya presencia de Dios y todo lindo, ¿usted no cree que hay una recompensa en eso? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es ¿qué? Injusto. ¿Qué quiere decir? Si te doy 100 pesos, Ligia, y si eres fiel con esos 100 pesos, pero es que era poco. Sí, pero le fue fiel en lo poco, 100 pesos. ¿Le podré dar 1000? Y si me es fiel en 1000, ¿le puedo dar 10,000? Y si me es fiel en 10,000, ¿le puedo dar 100,000? Y si le doy 100,000, ¿le puedo dar 1,000,000? ¿Y le puedo dar millones? Porque lo fue en lo poco. Pero el que en lo poco es injusto, 100 pesos, si se roba de 100 pesos, ¿le darías 1000? No. Entonces hay que aprender a ser fiel en lo poco para que te den lo mucho. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lo verdadero no es esto, porque esto se va a ir. Lo verdadero no es el dinero, el anillo, el oro y todo eso. No es lo verdadero. Lo verdadero es tu rango que tú tengas y tu comunión con Dios. Eso va a ser tu rango por la eternidad. ¿Me entendió? Levante sus manos, yo quiero orar por usted. Porque si en lo ajeno no fuiste fieles, en otras palabras, lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. ¿Quién te va a dar lo que es vuestro? Hay algo allá en el cielo que es tuyo. Y aquí hay gente, hermano, que sin darse cuenta ha acumulado tesoros en el cielo con tus oraciones, con tus acciones. Lo que has hecho para Dios, de Dios viene tu recompensa. Lo que haces para el hombre o para el yo, eso no sirve. Pero lo que haces para Dios. Yo bendigo esta congregación y estoy orando en este momento para que en esta actividad de primicias se desate una bendición. Que hoy entiendas que esas primicias son de Dios.
que esa cosecha es para ti, para tu familia, y que la vas a administrar bien, porque Dios te la dio para administrarla. Puedo pedir gente que de alguna manera tiene deudas aquí. Yo quiero orar, hermano, para que Dios ponga su mano poderosa y cancele esas deudas, ¿ok? La que sea, pero no te vuelvas a meter, ¿ok? ¿Me permite hacer eso? Es acto de fe. Levante sus manos. Yo oro en este momento. Señor, mira, provee la gracia para entender y poder cancelar esas deudas, pero no meternos más. Aprender a ser responsables, administradores de lo que nos has dado, mayordomos fieles, a valorar lo que tenemos. No tienes que perder para valorar las cosas, tienes que valorarlas para no perderlas. Y esa fue la frase que Dios me dio estando ahí sentado, y me la dio acá. Valoren lo que Dios les ha dado, valoren a sus pastores, valoren la alabanza, valoren la adoración, valoren. No tienen que perder, valoren la comunión, valoren la comunión con su hermano, con su hermana. Valoren, hermano, valórela, porque no tiene que perderla para valorarla. Valórela para no perderla. Lo bendigo con todo mi corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que usted sea la primicia del Cordero. Y dígale: Señor Jesús, tú me enseñaste que trajera primicias, porque un día tú vas a presentarle a tu Padre las primicias de Dios y del Cordero. Aquí estoy, Señor. Que sea tu ofrenda, que mi vida sea agradable para estar un día frente al trono, siendo presentado como las primicias del Cordero. Hermano, yo te bendigo para que el Señor te presente un día como primicia del Cordero, primicia para el Padre y para el Cordero. Que seas presentado ahí arriba con tus vestiduras blancas, porque Dios te está preparando para eso. Pues, iglesia amada, Dios te está preparando para eso. Y ahora siéntete como que estás en la canasta de Dios y dile: aquí está mi vida, Señor, que sea presentada como primicia para el Padre.